Hola, ¿cómo están? Pues bueno, esta ocasión nos vamos a conectar. Tengo aquí una invitada, Clau. Nuestro tema de hoy, bueno, como lo puse ahí y dije que iba a estar haciendo cápsulas relacionadas a todo lo que vamos a estar platicando en Yo Solar. Yo Solar, acuérdense que es una plataforma en donde vamos a estar hablando de temas tanto de energía como de nutrición, como de la parte espiritual, el ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la finalidad hoy es justamente hablar de metafísica. Lo pusimos ahí en el título y Clau es pues experta en el tema. Conocedora del tema, vamos a ponerlo así. No tanto experta, pero sí conocedora un poco del tema. Es como que zapatero a su zapato. Yo puedo saber cosas de metafísica y las aplico en mi vida, pero qué mejor que alguien que lo ha estudiado como por varios años nos puede hablar un poquito más de qué se trata metafísica y que nos ayude y que les ayude a entender muchas cosas. Entonces voy a hacerle como varias preguntas para que a ver si les queda claro cómo funciona. Esto es un poquito como la ley de la atracción. Sí, se relaciona porque justo la metafísica es aquello que nosotros pensamos y atraemos, entonces sí tiene mucho que ver. Ok, entonces bueno, le voy a hacer la primera pregunta que sería la pregunta obligada, que es la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Bueno, antes que nada, gracias Fer por invitarme a dar esta cápsula contigo. Va a estar dándonos cápsulas. No quiero entrar tanto en el tema como teórico, porque pues podríamos hablar de la historia, de los grandes pensadores de la metafísica, etcétera, ¿no? Entonces, más bien vamos a hablar de la metafísica, de cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la metafísica? Bueno, muchos pensarían que la metafísica es una ciencia. No, es todo lo contrario, más bien es aquello que no explica la ciencia, porque la metafísica, como lo dice en griego, es meta, más allá, física de lo físico. Es aquello que no tiene una explicación, son las respuestas, es la causa y efecto de nuestras acciones. Entonces, prácticamente, pues eso es metafísica, ¿no? Es algo que no tiene una explicación, que tenga una comprobación de algo, no es una ciencia, como decía. Sí quiero mencionar un poquito de dónde proviene la metafísica. A ver, venga, que nos ilustre mi Clau. Para entender el por qué lo tenemos que aplicar en nuestra vida diaria. Esto tiene, bueno, si nos remontamos a los tiempos antiguos de los egipcios, había un personaje que ya a lo mejor muchos lo han escuchado, que es Hermes Trismegisto, que él es lo que era antes el rey o el dios Tot. En ese entonces, él es uno de los precursores de la metafísica, que es el que creó lo que son las 7 leyes universales. Y las 7 leyes universales se unen a todo lo que es el mundo de la metafísica. Entonces, recordando cuáles son las 7 leyes universales, pues es mentalismo. Uno de los principales leyes de Hermes es el mentalismo, que de hecho la metafísica se relaciona mucho a lo que es el mentalismo, de lo que vamos a hablar más. 2, la contrarrelación, todo lo que es arriba es abajo, así como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, ¿no? Tenemos lo que es la vibración, que también es otra de las leyes universales, la causa y efecto, que es otra de las leyes universales, que esa es una de las principales también que se relaciona en lo de la metafísica. Lo que es vibración, no sé si ya dije vibración. Sí, vibración. Polaridad. Polaridad. Polaridad, la ley de la polaridad es que así como hay un polo positivo, hay un polo negativo. Entonces siempre tiene que haber la contraparte de lo positivo, lo negativo. Ahí es donde también se relaciona mucho lo que es el bien, el mal, el pensamiento positivo, el pensamiento negativo. Y otra de las leyes universales pues es el de género, que como hay el hombre y la mujer, está el lado femenino el lado masculino, como el lado masculino. Pero bueno, eso es como en general, que ya podríamos luego en otra cápsula hablar de las 7 leyes universales, pero quería mencionarlas porque la metafísica se relaciona sobre todo a lo que es la primera, que es el mentalismo. Todo lo que nosotros pensamos, lo manifestamos. Todo lo que hay a nuestro alrededor es parte también de nuestro pensamiento. Entonces, esa es una de las principales funciones de la metafísica. De la metafísica. Ok. A ver, ¿cuál sería nuestra segunda pregunta?
¿qué sería un decreto? Digo, todo el mundo hemos escuchado que decreta y tú decreta, pero a veces ni siquiera entendemos qué es el término de decreto. ¿Tú qué podrías explicarnos con relación al decreto? Como para que entiendan realmente qué es un decreto, porque igual es una palabra como muy trillada, ¿no? Pero sí, creo que no tiene realmente el verdadero, o la gente no entiende el verdadero significado de lo que es un decreto. Yo hago decretos en ciertas fechas importantes para mí, que es normalmente cuando son cierres de ciclo, y decreto cosas que voy a hacer durante cierto periodo de tiempo y digo, voy a hacer esto. Eso sería un decreto para mí. ¿Estoy en lo correcto, ¿me, Clau? Sí. Ah, ok. De ¿No hecho, lo he hecho mal? No, el decreto, si lo buscamos en diccionario, vamos a ver que el decreto es una orden, ¿no? Okay. En cualquier ley, en cualquier lugar, un decreto es una orden, es una obligación. Okay. En metafísica, ¿qué vendría siendo entonces el decreto? El decreto es lo mismo, una orden. Es nosotros utilizar la palabra o utilizar el pensamiento como para dar por hecho algo, como orden. Es nosotros desear algo que se manifieste. Y es como darlo por hecho. Es algo que se va a manifestar en cualquier momento dado. Bueno, malo, positivo, negativo, pero es algo que se va a manifestar. Eso es un decreto. Oye, entonces por eso te dicen, es que lo tienes que pensar, pero también lo tienes que sentir, ¿no? Porque si no, como que no funciona si nada más lo piensas. Exactamente, lo tenemos que sentir, por supuesto, porque pues acuérdense, una de las leyes es la vibración. La vibración. Entonces somos energía, entonces todas esas energías que nosotros emanamos, de acuerdo también a nuestros estados de ánimo, eso es lo que va a llevarse con ese decreto, con esa intención que tenemos, y de esa manera se va a manifestar. Y qué bueno que lo mencionas, porque ahora que recuerdo, tú hace poco publicaste un audio que hablaba justo de este tema, sí, que lo que tú crees, creas. Prácticamente es esto. Lo que ustedes creen que se va a manifestar, se va a manifestar. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener más bien conciencia de lo que estamos deseando y de lo que estamos creando en nuestra vida, porque eso es lo que se va a manifestar. Si nosotros nos enganchamos en una serie de pensamientos negativos, por supuesto que lo que vamos a traer hacia nosotros van a ser cosas negativas. El efecto, ¿no? El efecto. Entonces, si nosotros al contrario, ya conscientemente hacemos decretos o pensamientos de manera más positiva, pues obviamente las cosas nos van a estar cambiando más a favor. Sí, por supuesto. Ok, mi Clau. Oye, ¿cómo decirles a las personas que a lo mejor han aplicado la parte de metafísica, pero no se han dado cuenta? Es como ese clic que de repente hace en tu vida y dices, claro, ya lo he hecho, pero más bien no estaba consciente que lo estaba aplicando. No sé, si nos puedes dar como un ejemplo o ¿cuál sería como con lo que te has topado a lo mejor que dice la gente normalmente no lo sabe, pero lo lleva a cabo? Si hacemos un poco de introspección de nuestros actos y pensamientos de hace unos días o de tiempo atrás, vamos a darnos cuenta que es el resultado de lo que estamos viviendo hoy. Tal vez no lo estamos haciendo de una manera consciente, pero constantemente estamos piense en algo, ¿no? No sé, podemos estar en el tráfico y todo el tiempo estamos diciendo es que siempre hay mucho tráfico, es que está muy complicada las vías, la gente maneja como loca, aquí van a haber accidentes, y ese es nuestro pensamiento constante. ¿Qué va a pasar? Claro, sucede. Va a suceder. Se manifiesta. Se manifiesta. Va a haber un choque, siempre vamos a estar atorados en el tráfico, siempre vamos a estar agobiados por ese tipo de situaciones. Si por el contrario, nosotros cambiáramos nuestro pensamiento por algo un poco más positivo, como de, bueno, sí hay mucho tráfico, pero a lo mejor decimos, pero vamos a llegar más rápido, voy a encontrar el camino más correcto, yo siempre estoy seguro, verlo desde otro punto de vista, entonces... No desde la queja, no desde la queja, no desde la parte negativa, etc. Okay. Pero vamos a verlo también por el lado positivo. Hay gente que también se le manifiestan cosas positivas porque su pensamiento está constantemente atrayendo cosas positivas, ¿no? El ver la mañana de una manera más bonita, a la gente la saluda de una manera más amable, cordial. es más cordial.
cree que la gente pues tiene sus problemas, pero tampoco la ataca. Entonces, ese tipo de cosas también a nosotros nos va a traer lo que nosotros estamos manifestando, ¿no? Claro. Es Y la eso ley de aplica atracción, como para lo que tú relaciones. decías. Hace rato platicábamos de Totalmente. cuando cambias tu frecuencia, Totalmente. cambia las personas con las que te relacionas. Entonces, esto tiene mucho que ver, ¿no? También dependiendo, bueno, si te mentalizas, quiero cierto tipo de persona con estas características, bla, 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 y si estás como en esa frecuencia, seguramente puede llegar, ¿no? Sí, de hecho, tocando un poquito más el tema de metafísica, de hecho, uno de los principales metafísicos que tuvimos con nosotros fue Jesús. Y no es tanto hablar de un tema de La religión, ni claro, mucho menos, no, el maestro que era. Como maestro guía que era, él era uno de los principales metafísicos que había, que en realidad lo que él vino a predicar eran esos decretos, justamente. Él dijo algo que ya los que estudiaron la metafísica más enfocado en lo que es toda la religión, el cristianismo, etcétera, identificaron que, por ejemplo, algo que Jesús decía mucho era: conocerás la verdad y os harás libre. ¿Cuál es la verdad? Esta. Buen punto. Justamente es esta, y que si nosotros ya coincidimos que la verdad es que nosotros podemos crear nuestra propia realidad, seremos libres. Así es. Porque entonces ya estaremos manifestando todo aquello que lo que deseamos en nuestra vida se va a poder manifestar. Ese es uno de los principales decretos que él dio. Otro que dio, una parábola muy clásica también, ¿no? El de: por tus palabras serás condenado, o por tus palabras serás... El poder de la palabra. Es correcto. Lo que ustedes manifiesten en palabra o pensamiento o sentimiento es aquello de lo que se va a crear. Si ustedes igual están constantemente en una negatividad constante, se van a, ahora sí, condenar ustedes solos, ¿no? No es la vida la que te condena, No. eres tú mismo el que te condenas. Es correcto. Entonces, si tú también manejas las palabras a tu favor, entonces también vas a poder también liberarte Claro. de todos esos bloqueos que luego muchas veces tenemos. Porque sentimos. Pero que todo está como aquí, ¿no? Todo está acá. Todo está acá y en cómo emanamos y cómo vibramos y cómo pensamos. Ok, entonces, bueno, eso es como un ejemplo muy claro. ¿Cuál sería nuestra siguiente pregunta? ¿Para qué me sirve la metafísica, Clau? Pues creo que con todos los ejemplos que has dado está muy claro, pero bueno, ¿para qué nos serviría la metafísica? Para mejorar nuestra vida. Ok. Básicamente. O sea, obviamente no vamos a cambiar de la noche a la mañana situaciones que tenemos en nuestras vidas. Todo lo que tenemos también son por algo. No existen tampoco causalidad, son casualidades. No existen casualidades. Causalidades sí. También se nos presentan cosas en nuestras vidas porque también son parte de nuestro aprendizaje. Y el cómo lo tenemos que aprender a vivir, pues bueno, esta es una de las principales herramientas que tenemos para poder nosotros tomar riendas de nuestra propia vida. El ya no victimizarnos, el no ser víctimas de las cosas que nos suceden, sino también ya tomar el control de nuestra propia vida. Este es para algo que nos podría servir la metafísica. Yo recomendaría muchísimo que leyeran algún libro, el que ustedes quieran, de metafísica, para entender un poquito de qué se trata. ¿Alguno que recomiendes que sea fácil de digerir? Sí, uno de los principales que existen es el de Connie Méndez, el de Metafísica 4 en 1. Ahí está muy claro, explican muy bien el entendimiento de la metafísica y el de la aplicación de los decretos en nuestra vida diaria. Se puede también estudiar a Saint Germain. Saint Germain se dice que pues es un maestro que fue la reencarnación de hecho de Hermes, Trismegisto, que habla él más bien del tema de la transmutación, porque pues también Hermes era él descubrió la alquimia también, ¿no? El del transformar también las cosas negativas en cosas positivas, la magia de la alquimia. Entonces pueden también estudiar un poco a Saint Germain, pero creo que yo recomiendo como primer libro, como introducción a lo que es la metafísica, podemos leer a Connie Méndez. Lo encuentran en cualquier librería. Es muy sencillo, de hecho es un libro muy pequeñito que lo pueden traer con ustedes. A mí me encanta, yo lo tengo desde hace muchos años y yo tengo subrayados muchos párrafos del libro, tengo marcado
en el que cuando necesitan saber algo para sentirse bien o tener como la herramienta como para poder aplicar la metafísica o poder cambiar esa situación que tienen de los pensamientos negativos que tienen, abran ese libro y créanme que en la página incluso que lo abran, te va a dar el mensaje. Les va a dar un mensaje, les va a dar así como, ¿qué es esto? Ya me acordé. Esto era lo que quería, ¿no? Entonces, justamente. Ahí hay muchos decretos y también habla mucho de cómo aplicarlo en nuestra vida diaria, la metafísica. Ok, súper. Oye, Clau, y para terminar, ¿cómo la aplico en mi día a día? Ok, a lo mejor no he leído el librito, pero como, ¿por qué puedo empezar? Por observar cómo pensamos, Okay. cómo sentimos Es y correcto. qué es lo que decimos. El poder de la palabra también es impresionante. Entonces, existen muchas herramientas como para poder ayudarnos a traer cosas y cambiar cosas en nuestra vida. Como puede ser un decreto, que como les decía, es una orden o decir un deseo de algo y que lo pueden estar hasta repite, como muchas veces dicen, el decreto repítelo, pero hay que sentirlo. ¿Me debes un helado, Clau? Sí, yo te lo pago al rato, pero sí, hay que sentirlo, de verdad, hay que creérselo. Hay que conectar Hay que esto conectar. con esto, ¿no? Exactamente, y es soltar. Yo creo que ese es un secreto importantísimo, que tengamos esa creencia de que las cosas se van a realizar y se van a hacer. Algo que también hablan mucho los metafísicos es de la fe. Y la fe no desde el punto de vista religioso. ¿Qué es la fe? Pues prácticamente es la creencia o dar por hecho que algo se va a manifestar, ¿no? Pero ¿qué creen? Así como dicen que la fe mueve montañas, también existe la contraparte de la fe, que es el miedo. Y el miedo igual mueve montañas. Entonces, si nosotros actuamos con miedo y vamos a dar un decreto con miedo y no creyendo que esto se va a manifestar, pues muy probablemente no se va a manifestar. Así es, ya con esa duda, ¿no? Con esa ese duda. sentimiento. Con Pero ese si pensamiento. nosotros decimos un decreto con la firme creencia de que realmente se va a manifestar, créanme que se va a manifestar. Exacto. Y su vida va a empezar a cambiar, porque entonces se van a dar cuenta justo de esa verdad, que ustedes van a poder hacer ese cambio y esa transformación y ese alquimia en su vida propia, ¿no? Justamente hoy subí un videito, no es cierto, ayer, sobre cómo creas tu realidad, ¿no? A través de no sentir miedo. Si lo vas a hacer, pues ve y hazlo, ¿no? Pero con toda esa certeza y con toda esa fuerza y con todo ese poder que puedes tener, porque solamente nosotros tenemos ese poder de cambio. No hay nadie que te haga cambiar, al menos que tú quieras. Sí, exactamente. Esto ya es una decisión individual. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero esto es una cosa individual, libre albedrío. Así es. Que también aquí pues es una de aplica, las... ¿no? Porque Aplica. es una de las... Ustedes eligen. De hecho, me estaba acordando mucho cuando me invitó Fer a hacer esta cápsula con ustedes, de hablar de la metafísica. Dije, uy, hay tantas cosas de qué hablar, pero, por ejemplo, me acordé muchísimo de la película de Matrix. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo funciona. De cómo funciona. Pero bueno, véanla. Véanla. Pero justo ahí hay una escena donde Morfeo le da a Neo dos pastillitas, ¿no? Así es la vida. Le da la pastilla azul, en donde entonces si tú tomas la azul, vas a seguir tu vida como la vienes manejando, viviendo, haciendo, como víctima, como no víctima, como tú quieras vivirla, ¿no? Tomas tu pastillita, esa es tu elección. La pastillita roja. El realmente hacer conciencia de lo que nosotros hacemos para que las cosas nos cambien, para que las cosas se nos manifiesten. Que las cosas sucedan. Para hacer que las cosas sucedan. ¿No? Entonces, ese es un libre albedrío. O sea, aquí no es a fuerza nada, absolutamente nada, pero bueno, creo que es una herramienta que nos puede ayudar, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer para que las cosas nos cambien? Y un ejemplo claro también que me ocurrió en la semana. Digo, échatelo, Clau. Sí, me dio chance para hablar. Como decía Fer, creo que tengo estudiando o leyendo más que nada de metafísica desde hace aproximadamente como 20 años. ¿La aplico? Sí, la aplico, pero como todos tenemos nuestras rachas en las que a veces tomamos la pastillita azul.
y no Y nos nos damos olvidamos, cuenta, ¿no? y nos olvidamos de que nosotros tenemos ese poder de cambio en nuestros problemas, en nuestros conflictos, en nuestros bloqueos, y incluso empezamos como imanes a atraer todas aquellas cosas negativas, personas negativas y de todo en general en nuestras vidas. Cuando volvemos a tomar control de nuestros pensamientos y nuestras decisiones es cuando las cosas Todo cambia. Vida mundana. Choqué la semana pasada. Lo decreté. Y cuando me lo dijo Clau, de hecho, yo no le hice mucho ruido porque yo no quería darle como más poder justamente a esa parte. Cuando me dijo choque, nada más le puse una carita triste, pero en realidad ya no quise como ahondar en el tema porque le das fuerza y le das poder a esas cosas que suceden. Y entonces dije, va a estar bien, va a pasar. Pero sí fue algo que yo pensé y dije, no le voy a dar más a lo que ya sucedió. Ya sucedió, ya que puedes hacer, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque estaba yo pensando justamente durante mucho tiempo que en ese lugar es muy peligroso y que alguien se va a dar ahí. ¿Quién se dio? Yo. Nadie. Yo lo atraje, yo lo Exacto, decreté. exacto. Entonces, más bien, hay que cambiar esa frecuencia de pensamiento y de vibración. Así es. Para que justamente no nos pasen este tipo de cosas. O de Sí, no. menos evitarlas. O si suceden, que sea con el menor impacto posible. Oye, yo aplico la esta de cancelado, ¿no? O sea, porque pueden aparecer pensamientos así, no es que de la noche a la mañana limpias tu pensamiento y eres todo ¿no? Y pretendes cambiar al mundo, pero bueno, acuérdense, no hay que cambiar el mundo, hay que empezar por uno. Y cuando tenía como esos pensamientos medios loquitos o no tan positivos, yo sí utilizaba la palabra cancelado, o sea, como para ni siquiera... Si ya lo pensé, bueno, que se cancele. Funciona. Sí funciona. Lo hice, me funcionó. Sí funciona, porque de hecho eso es un decreto. Ella Sí. está dando una orden, como decía, el decreto es una orden. Así como nosotros le decimos a nuestra mente, haz esto, le podemos decir cancelado. Y sí funciona Sí, sí mucho funciona, el decir yo lo he cancelado. hecho. Entonces, eso Cancelé. pueden hacer en el momento que se detecten, pensando ya negativamente, aguas. Entonces ahí cancelen y en automático su pensamiento pues puede cambiar de Sí, no, y de frecuencia. hecho dejas de pensar en eso, o sea, porque ya lo cancelaste y de verdad es como hacerte consciente y dices, ok, voy a ver qué estoy pensando, no, pero sobre todo cómo trabajar y cómo limpiar el pensamiento. Entonces, que ese es otro tema y ese es otro proceso y la voy a tener aquí para que nos platique más cosas porque de este tema, y hay mucha tela de dónde cortar. Sí, mucho. Pero bueno, hoy quisimos hablar como un poquito como de lo más general y darles como una idea de lo que es la metafísica, pero muy a grandes rasgos. La idea no es hacer como que tampoco tan largos los Facebook Lives, No. y mejor hacer como temas cortitos y que les ayuden y en este camino de cambio y transformación en el que todos pues tenemos que evolucionar, mi Clau, porque si nos quedamos estancados, pues si somos energía, ¿cómo funciona eso? No funciona. No funciona. Entonces aquí estamos todos para ahora sí que echarnos la Así mano. es. Y ya si tienen alguna duda o algo, pues Sí, no, bueno, ahí igual ver. escriben por ahí y Podemos recomendar libros. exactamente, para que ustedes estén como también aprendiendo, porque aquí se trata de compartir el conocimiento. ¿Sale? Mil gracias, mi Clau. No, gracias a La ti, vamos a Fer. tener aquí pronto otra vez con otro tema interesante. Entonces, buenas noches, bendiciones y tengan bonita semana. Bye. Chao.